voy a tener 3 monitores. Voy a armar una cosa. Muy bien. Nosotros quedamos en esta materia que es problema ético contemporáneo. Le pongo en la introducción porque si lo ve alguien de afuera, entiende que está viendo. Porque me pasó que me dicen, vi tu materia. Digo, ¿cuál? La de ética. ¿Cuál? Contemporánea. ¿No? La ética es autoritaria. Nosotros decíamos que la ética se encuentra bajo obligaciones morales. La ética del antiguo y también del nuevo es una ética de deberes y exigencias. Esto mismo en sí mismo reconoce una autoridad. El propósito es principalmente dar información, no es dar información sino un desafío moral, siguiendo que la ley como sistema implica vivir la totalidad de la vida en la presencia de Dios, en lugar de un paquete de regulaciones para cubrir cada situación individual. Es interesante que nosotros no vamos a encontrar en la Biblia un manual de ética, no vamos a encontrar pautas éticas que dicen, si te acostás con un hombre, fíjate que tomar la pastilla el día después. Sí, tengo que acordarme que ese ejemplo no puedo dar si va a salir grabado. Bueno, pero supongamos, si estás en el tercer día, no comás porque carne. No dice eso, no da pautas, sí da desafíos y situaciones. ¿Sí? Obviamente, en el nuevo y en el antiguo, acá está basado más en el antiguo, dice que la autoridad en la ética es la voluntad revelada de una persona totalmente santa. Nosotros decimos que la ética que viene del cristianismo es algo revelado por Dios, ¿sí? No por hombres. Si los hombres podemos discutir cuestiones éticas, son cuestiones de hombres. La ética de Dios es diferente, es santa y no tiene ningún condicionamiento. ¿Se obedece o no se obedece? Ustedes le pueden adaptar, ustedes le pueden buscar la vuelta, ¿sí? Como voy a dar un ejemplo normal, no anormal, ¿no? Ustedes pueden plantear que no existe en la Biblia el matrimonio, ¿sí? Que si un hombre y una mujer se comprometen y se quieren y se aman mucho, 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 es lo mismo que casarse. Y entonces pueden tener relaciones prematrimoniales. Ustedes le pueden buscar la vuelta, pero es pecado. O sea, a ver, yo la puedo justificar humanamente, pero bíblicamente sigue siendo pecado. ¿Sí? Después sí vamos a estudiar casos donde nosotros decimos, che, fíjate, esto que estamos estudiando tiene que tener cierto cuidado. Sí. El cuidado de que hay cosas que no son tan así. Por ejemplo, la mujer calle en la congregación. ¿Sería un beneficio? Y en algunos aspectos sí, ¿no? Que la mujer calle, pero no solamente en la congregación, debería ser así más amplio. Pero no, queda machista esto decirlo y quedarían como que un grupo de feministas se le agarra un ataque de capa. Pero la mujer, ese pasaje hay que tomarlo en contexto. Estamos en un contexto donde en esa época la mujer era sacerdotisa y generalmente cumplía ritos paganos de muchas veces rituales sexuales. ¿Sí? Pablo le dice a ese pueblo que era mujer casi en la congregación. ¿En qué sentido? Para que no se compare la iglesia cristiana con otro tipo de religiones. Entonces, ahí el principio no es que casi en la congregación, el principio ético. El principio ético sería otro. El principio ético sería, che, no me tengo que parecer a los de afuera. ¿Entienden? Yo no puedo leer la Biblia literalmente, porque tengo que leer en contexto. Sí, pero hay un principio ético ahí. ¿Cuál es? Que nosotros no podemos ser igual que los de afuera. No es que la mujer case en la congregación. ¿Sí? Calla en la congregación porque se da en el contexto de un grupo sectario o de grupos religiosos que utilizaban a la mujer como sacerdotisa y hacían fiestas sexuales y todo eso. Entonces, en ese contexto, Pablo, el consejo más lógico es decir, che, para que no nos confundamos, para que no se confundan ustedes con el resto,
y marquen una diferencia, la mujer calle en la congregación. ¿Sí? No está hablando que la mujer calle. Entonces hay que sacarle el principio ético que tiene el pasaje. Es lo mismo que comer cerdo. No coman animales impuros. Sí, está bien, 10 puntos. Es una regla sanitaria, se la dice. Pero esa regla sanitaria tiene que ver, y claramente tiene que ver con eso, con un cuidado y una protección. Lo que Dios está prohibiendo, ¿qué es? Que se mueran por comer. O sea, lo está cuidando. No es que no hay que comer nunca más cerdo. Porque no es que a mí me guste el cerdo, pero sí me gusta el cerdo, pero tampoco pasa una defensa así. Pero no es para eso. O, por ejemplo, otro tema, la impureza de la sangre. Tenía que ver con un cuidado, ¿sí? Entonces uno tiene que tener en cuenta eso. Pero la ética sigue siendo autoritaria, ¿sí? Tienes una exigencia. También es histórica. Debe tener en cuenta que algunos de los elementos, que por ejemplo los códigos legales o los salmos, se deben interpretar en el contexto de ciertas experiencias históricas de liberación de Egipto y del culto. O sea, cuando nosotros leemos algunas normas, como yo recién hacía, tenemos que leerlas en el contexto, ¿sí? Para entender la enseñanza. La mujer que hace la congregación, no comer cerdo, no comer carne coagulada, ¿sí? Cuando la mujer está, como me dijo una alumna, en sus días, sí, fue cuidadosa. Cuando está embarazada, cuando uno tiene lepra, enfermedades, ¿no? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué tiene que ver? Con leyes sanitarias. Yo la tengo que entender en un contexto. ¿En qué contexto? De un pueblo que va caminando por el desierto. ¿Sí? Como hoy en día la pandemia. ¿Sí? ¿Qué hubiera hecho Dios si hubiéramos tenido pandemia en el desierto? Y seguramente nos hubiera dicho, che, no se junten con lo otro. Ahora, si yo saco supongamos, vamos al ejemplo más clásico de la pandemia hoy, ¿sí? Una norma que saquemos hoy, en 100 años por ahí es inexistente. ¿Entienden lo que digo? Porque en 100 años por ahí no queda nadie, o no hay más pandemia. En 100 años le tendrán que sacar el sentido a lo que se está queriendo decir. También nosotros, aunque son históricas las leyes, ¿sí? Tienen un contexto histórico. Correcto así, Andrea. Ah, parece un ciber. No pregunto quién es. Sí, es un ciber. ¿Es la A o la B? No, ese es el signo peronista. Esa es la B, o la segunda. Bueno, tranquila, vos sos la del medio. Quise decir la primera o la segunda. Vos sos la del medio. Es como, pasen lo de la izquierda, lo de la derecha. Pasen lo que están más pasen lo que están más cerca de la secta, los que están menos cerca de la secta. Los más locos, los menos locos. A ver, en mi caso, yo cuando me veo a mis hermanos, el adoptado 1, el adoptado 2, el adoptado 3. ¿Sí? Yo soy el genérico, el genuino, el que va a recibir la herencia. ¿Sí? Después de conocer a algunos padres, vos te das cuenta que tienen adoptados por todos lados. Bueno, seguimos la clase. Yo quería... No. Iba a ser un chiste. No puedo hacer chiste. Bueno, es histórica por eso mismo, de los contextos
¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender ese contexto social. Vuelvo a decir lo que estoy diciendo en algunas clases. Si pongo acá las manos, no sé por qué me tapó. Porque hay una cámara, ya descubrí. En algunos salmos, si ustedes leen los salmos, no lo pueden tomar literal. Igual por más que se tape, profe, la cara se le va a ver. Y lo que digas más vale. Ay, qué diva que es. Vos sabés que está quedando grabado, ¿no? Esto está quedando grabado. Me acordé recién después de todos los chistes que estaba haciendo. Obviamente no lo vamos a poder subir. Va a quedar acá, ¿no? Bueno, por ahí lo subimos y lo bajamos. Los salmos. En los salmos hay un montón de poesía, ¿sí? Y la poesía es poesía, no literal. Por ejemplo, esto cuando un hombre le dice a una mujer, te voy a bajar la luna, ¿no? Yo más que bajar la luna le pediría que baje la tapa del inodoro. Onda, que le ponga más onda. La luna es imposible, eso es un verso. Es poesía. En la poesía no se puede tomar literal. Se tiene que sacar la enseñanza, ¿sí? Y tengo que entender la desenseñanza. Contexto de la historia, Israel significa que siempre estamos trabajando con la experiencia y la interacción que Israel tuvo con su Dios. La historia del Antiguo, y del Antiguo especialmente, y también del Nuevo, es una historia de la fe. Eso también lo dijimos, ¿sí? Que es una historia de fe. Y ténganlo presente esto, ¿sí? Lo que indica que es la interacción entre un pueblo. Ya entiendo por qué no se ve bien. Ahora denme un segundo. Ya está volviendo que se gira el PowerPoint. No, ahí está. ¿Cómo? No, se había girado el PowerPoint. Sí, se giró el PowerPoint y ahora ahí está. Entiendo por qué me veo siempre mal. No, tampoco que me veo tan bien. Es una cosa de loca esto. Denme un segundo. Estoy haciendo todo lo que no se puede hacer cuando uno está grabando. Y lo sé. Lo que vamos a ver después. Sí, hago todas esas cosas. Ahora sí. Ahora me quedo medio alto. Bueno. Pero, me voy a achicar. Estoy haciendo todas las cosas. Ya descubrí que todas estas cosas las puedo hacer. Ahora muevo las manos y no se notan. Antes movía la mano y se veía tapada la cara. Ahora no. Muy bien. Entonces, tenemos eso. Es histórica, también entendámoslo. Hay que entender la historia cuando hacemos ética. No se toma literal. ¿Por qué le aclaro que no se toma literal? Porque si usted lee un pasaje del Antiguo Testamento que dice, como dice el pasaje, que si una mujer embarazada muere, o sea, y muere ella y el bebé, será vida por vida. Pero si muere el bebé solo, el marido pedirá lo que quiera. O sea, que no está tomando en cuenta la vida de ese bebé como un ser humano. Entonces ahí estamos en un problema. ¿Entienden a lo que voy? Porque si yo leo literalmente, ¿sí? Literalmente, encuentro esos pasajes. ¿Y qué hacemos? Ayer con los chicos de neumatología, de su carrera, en el nuevo plan está en neumatología y le estábamos dando clases, justo leímos la historia de Jeftef, que es interesante la historia de Jeftef, y sacábamos una enseñanza que habla ese pasaje de Jeftef interesantísimo, cuando Jeftef, lleno del Espíritu Santo, promete, ¿sí? Que si Dios lo inspiraba, lleno del Espíritu Santo, lo inspiraba y le daba fuerza para
hacer, él iba a ofrecer con el primero que salga de la casa, iba a hacer un holocausto. Y cuando ganó, salió la hija y tuvo que hacer un holocausto. Si yo leo ese pasaje y lo tomo literal, es un tema. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener cierto cuidado en lo literal. Hay que entenderlo en el contexto histórico. ¿Sí? Porque la Biblia tiene esas cosas. Sí, nos está contando una historia, nos está dando un consejo. Entonces, Gestef, y hay que interpretar bien el pasaje, porque algún salame va a leerlo, va a decir, entonces está bien sacrificada la familia en pos del camino del Señor. No es verdad eso. Eso no es bíblico. Eso no es la historia de Gestef. Gestef se sintió humillado y triste. Sí. Hago la aclaración por las dudas. Pero está en la Biblia eso. También en la Biblia está prohibido los sacrificios, pero eso está en la Biblia. Entonces hay que leer el contexto histórico. ¿Sí? Cuarta, es progresiva. Especialmente la ética del Antiguo Testamento no quiere ser completa, sino que es incompleta. Nosotros entendemos que esa progresión se da en Jesús. Mateo 5:17 es el que dice, ¿sí? ¿No? Que se le había dicho tal cosa, mas yo os digo, Jesús completa. Nosotros vamos a ver en este tiempo algunas cosas. Por ejemplo, voy a ver si lo voy a hacer acá, porque lo iba a sacar. Lo iba a sacar. Si acá tenemos los 10 mandamientos acá abajo, y en la punta está Jesús, ¿sí? Acá está Job. Y acá los profetas. Tengo el dedo muy gordo para escribir. Espera que voy a... puedo hacerlo más finito. Cerca de los 10 mandamientos están los profetas. Ahora, el sumus es Jesús. O sea, la ética es progresiva. ¿Está bien? Por eso, todo hay que leerlo a la luz del Nuevo Testamento. No pueden leer el Antiguo Testamento y sacar doctrina. Sí, más allá que alguno lo hace. ¿Qué hora es? Tengo uno que se quiere conectar que no. 5:30. No, 5:30. No, lo volteo. ¿Sí? Entonces es progresiva. Tiene un progreso. Entiéndanlo. ¿Sí? Ni ellos planteaban que sea completa en ese momento. La ética del Antiguo Testamento es preparatoria, una moralidad de esperanza de un cumplimiento posterior, no era la palabra final. ¿Sí? Es una ética de fe, faltan los términos tales como el deber, la virtud, el bien supremo, móviles fines. ¿Sí? En el Antiguo Testamento se enseña la importancia del corazón del hombre, no habla de la autonomía de la disposición del hombre, sino de un corazón que escucha, de la disposición del hombre, de un corazón que escucha lo que Dios dice, ¿sí? Después también Jesús lo va a decir. ¿Sí? Los actos del hombre son juzgados en parte por la disposición. Levíticos 19:17, Levítico 19:17, vamos a leerlo. Déjenme que estoy usando...
Dice el pasaje: no alimentes odio secreto contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Es fuerte el pasaje, ¿eh? No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. ¿Sí? Ahora tengan cuidado. ¿Sí que están o quedaron paralizadas? Bueno, voy a seguir. Estamos. Entonces quedó como una mano así paralizada, ¿no? El Salmo 139. (139:4) dice: no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya lo sabes de toda. Y en el 23, examíname hoy, Dios, sondea mi corazón, pon a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿No? La idea que son también juzgados, no solo los actos, sino la disposición. Algo que se discute en ética es que a veces no discutimos. Nosotros discutimos en realidad lo que pasó, el resultado. La Biblia discute la disposición. Es diferente. ¿Entienden a lo que voy? ¿Por qué es diferente? Pues para nosotros, si el resultado es bueno, es buena la acción. Para la Biblia no. Para la Biblia es la disposición. Si mi disposición fue buena, está bien. Porque a veces yo tengo mala disposición y hago un bien. De rebote, tampoco es que lo planifico. Sí, esto es como el embarazo prematrimonial. ¿Qué está mal del embarazo? ¿El nene o que tuvieron relaciones? Que tuvieron relaciones. El nene es obviamente una consecuencia y no tiene que pagar por la culpa de dos padres salames. O sea, el nene. O sea, nosotros a veces le cargamos la culpa al nene, ¿no? Es una consecuencia. Sí. El resultado es un nene hermoso, bueno, que Dios ama, pero lo que estuvo mal es la acción previa. ¿Está bien? ¿Entienden a lo que voy? Sí, a veces nosotros decimos, no, bueno, pero lo malo no es el resultado, es la disposición, con qué intención hizo la persona algo. ¿Sí? ¿Cuál es la intención? El Antiguo Testamento, es claro, no enseña los pecados del pensamiento, sin embargo existe un énfasis en la moral de la vida interior del hombre. El Nuevo Testamento sí lo enseña directamente. ¿Sí? La pura abstracción de pecado-pensamiento no podía existir en la psicología israelita. ¿Sí? No existía esa idea. En nuestra psicología sí existe. De hecho, ustedes pueden pecar en pensamiento. Ahora, eso no es un pecado menor. Es lo mismo que si tuvieran hecho la acción. No me hagan lo que me dijo una vez uno. Si ver a una chica por la calle se engaña a mi esposa, entonces me acuesto con la piba, no lo pienso, lo hago, entonces me quedo más tranquilo. Peco, sí. Es el mismo pecado, pero son consecuencias diferentes. ¿Está bien? Vos en el pensamiento todavía tenés un trecho
para evitar la caída. Cuando lo haces no tenés un trecho. Es lo que se llama filtro. Dios puede ayudarte en ese camino. Ahora, la consecuencia es diferente. Pero sigue siendo pecado. ¿Sí? Entendámoslo. Es práctica, se dirige a la vida práctica. Dios es la fuente del bien, es el bien. ¿Sí? La felicidad y la perfección van juntos, no son primarios como metas, por eso no aparecen en grandes resúmenes. El punto de partida es Dios. La obediencia trae luego los resultados. ¿Sí? Les quiero aclarar, Dios no plantea la felicidad y la perfección como un objetivo, sino el objetivo es obedecer a Dios. Lo otro es como una consecuencia de obedecer a Dios. La nota, otoño imperativo, ¿sí? Son deberes. Cuando el hebreo dice no mates, no discutía simbólicamente, abstractamente, ¿sí? No mates, punto. O sea, la cuestión es simple. Sí, lo que te encontramos doble sentido a todos somos nosotros. ¿Sí? El hebreo no le encuentra doble sentido. De hecho, el hebreo le encuentra un sentido a las cosas. El énfasis sobre actos que afectan al prójimo no habla de virtudes aparte de las relaciones a otra persona. La Biblia no habla de virtudes individuales. No interesa en la verdad como tal, sino la veracidad con su prójimo. La íntima relación entre la actitud y la acción hacia Dios, la actitud y la acción al prójimo. La Biblia marca mucho esto. Usted lee los 10 mandamientos, que nosotros vamos a analizar dentro de un rato, o la clase que viene, no quiero ver la hora que estamos, ustedes se van a dar cuenta este hecho, que es tan importante la relación con Dios como la relación con mi prójimo. Y son cosas prácticas, cosas que debemos plantear. Yo creo que les leí la otra vez un libro que estamos usando en otra materia, que se llama también Ética, Problemas Éticos Contemporáneos, pero usamos un libro que se llama Hacia una nueva visión de la ética cristiana. ¿Sí? Entonces yo se los voy escaneando y se los voy subiendo a los chicos. Y en uno de sus puntos habla de el valor prioritario de la tolerancia, ¿no? Como que en la ética cristiana tiene que haber un sentido de tolerancia hacia el prójimo. Nosotros debemos en alguna manera aceptar que el prójimo puede tener una realidad. Y nos guste o no nos guste, yo debo respetar eso. Séptimo, la ética es única y personal. Una relación moral entre Dios y el hombre implica que Dios es un ser personal. Fue posible el progreso moral porque los hebreos aprendieron más y más de la naturaleza moral de Dios. Había una moralidad unificada para todos, por causa de la creación del hombre de imagen de Dios. La ética y la religión eran inevitablemente vinculadas. El pecado es ir contra la voluntad de Dios. Entendámoslo, eso es el pecado. Pecado es ir contra la voluntad de Dios. Todo lo que hagamos, hasta lo bueno, todo lo que hagamos, hasta lo bueno, que no sea voluntad de Dios, es pecado. ¿Sí? Es difícil a veces entenderlo, pero es pecado. Voy a ser misionero en el África. ¿Dios te lo pidió? No, pero es bueno. Es pecado. No, pero voy a entregar mi vida, voy a prenderme fuego. ¿Dios te lo pidió?
no es pecado. Vuelvo a la historia de Jeftef, que yo me quedé, la leí un montón de veces, ¿no? Y la sé hace muchos años, pero esa historia donde él promete, yo voy a sacrificar al primero que se cruce, que salga en mi casa, dice la Biblia que era hija única, la hija. Esto de ser hija única, era hija única. O sea que Jefté tenía dos posibilidades. O salía el esposo o salía la hija. Tampoco había mucha dificultad en el asunto. O salía un sirviente, si tuviera. O sea, que había un posible 60% que fuera un familiar. Discutamos los números si quieren, pero ese número. Dios no le pidió que haga ese sacrificio. En ningún pasaje dices, yo voy a hacerte lleno del Espíritu Santo si vos sacrificás a alguien de tu familia. De hecho, dice todo lo contrario. Dios no le pidió eso. Por eso pecó. Y hay que entenderlo. Muy bien, un poco lo que es la ética del Antiguo Testamento, y que se va a basar también en el Nuevo Testamento, es este sentido de este triángulo, ¿no? Si nosotros dibujáramos, voy a tratar de hacer un dibujo lo más fácil para entender, dibujáramos a una persona, es un dibujo de un dedo, no esperen un Picasso, ¿sí? La persona entra en relación con Dios, entra con su prójimo y entra con... Eso es una persona ética. Si ustedes ven, ahí lo ven un poquito mejor. Entonces, la persona que se encuentra acá, sí, para ser ética, tiene que tener buena relación acá, pero también tiene que tener relación acá. Una persona que es llena del Espíritu Santo, una persona que es ética, ¿sí? Tiene que tener buena relación con Dios, tiene que tener buena relación con su familia y con su contexto, y tiene que tener buena relación con su trabajo. Eso es lo que tendríamos que tener y nos tendría que llamar la atención. Personas de ese calibre, no personas de otro calibre. ¿Sí? Cuando una persona se hace la ética y no tiene buena relación con su familia, ¿qué quiere decir buena relación con su familia? O con su contexto, con su sociedad. Sí. Para Dios, en los 10 mandamientos, ustedes lo van a ver, era importante la relación con Dios, pero también con relación con el prójimo. Jesús lo va a plantear también. Es importante la relación con Dios, pero la relación con el prójimo. ¿Cómo te estás llevando con el prójimo? No, paso todo el día orando, levantando la mano, ayunando, sacando demonios, pero no me hablo con mis hermanos, hablo mal de la gente, me peleo con la gente. Ahí hay un problema. Entiéndanlo, es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque no está haciendo lo que Dios quiere. Dios habla de toda la ética. Por último, después de un buen rato de clase,
¿sí? Vamos a dejar acá. La semana que viene vamos a ver los 10 mandamientos. Ustedes ya lo vieron conmigo en otra materia, pero vamos a empezar a trabajar un poco la idea de cada mandamiento, cómo lo aplicamos a un problema ético contemporáneo actual, ¿sí? Cómo discutimos, y me gustaría que ustedes puedan discutir conmigo, ¿sí? Eso es Vamos a fácil. cortar.